Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta primera sesión de la segunda parte de un ciclo que, con el título de Crisis o fracaso de la educación, estamos coorganizando entre el Círculo de Bellas Artes y la Universidad Complutense. Es, como os digo, la segunda edición o segunda parte, no sé cómo llamarlo, va a haber una tercera. Y esto lo coorganizamos entre la Complu y el Círculo como parte de un gran acuerdo de transferencia que tenemos, en el que, digamos, el Círculo intenta hacer un poco de canalizador o mediador entre lo que se produce en la academia y lo que recibe o accede la ciudadanía, que yo creo que es una tarea importante que las instituciones culturales debemos llevar a cabo, que las universidades deben esforzarse, ¿no?, por volcar lo que crean, lo que desarrollan, lo que investigan, y que las instituciones culturales somos un buen mediador en esta empresa, ¿no? Además, si no recuerdo yo mal, esto también es parte, en cierto modo, del proyecto europeo, tiene una parte, ¿no?, de un gran proyecto europeo sobre el tema del fracaso, que también el Círculo de Bellas Artes es uno de los socios de este proyecto, que tiene varias universidades de diferentes países y que trata de reflexionar desde muy diversos puntos de vista sobre el concepto de fracaso en todas sus enormemente grandes implicaciones, ¿no?, y derivaciones. Y nada más, no os quiero entretener, os dejo con Óscar Quejido. Óscar es profesor de filosofía en la Universidad Complutense. Con nosotros es coordinador también del seminario Nietzsche, que también hacemos algunas sesiones aquí en el Círculo y coordinamos con él, y vamos a publicar ahora, dentro de días, si todo va bien, un libro que coordina él junto con Germán Cano sobre Nietzsche. Y pues nada más, porque no os voy a decir los grupos de investigación en los que está y todo eso, que siempre es más aburrido, y lo tenéis en la página web si queréis mirarlo, ¿vale? Así que me siento y os dejo con Óscar. Bueno, pues nada, muchas gracias, Carolina, por la presentación, y muchas gracias a todos por estar aquí, al Círculo de Bellas Artes por la posibilidad de no solamente de hacer el seminario Nietzsche, como decía Carolina, sino por este ciclo, ¿no?, que, como explicaba bien Carolina, tiene tres años, ¿no?, 3 cursos, bueno, nosotros hablamos en cursos, 3 cursos, ¿no? Este sería el segundo y esta sería la primera conferencia o la primera charla del segundo año, ¿no? El año pasado los vídeos están subidos a internet y podéis echarle un vistazo, donde la pregunta básica sería crisis o fracaso. Y ahí está el tema, ¿no?, de la educación, pero de la educación no en el sentido de la LOSU o la LOCSE o este tipo de debates, sino del sentido de la formación, ¿no?, de la Bildung alemana, de un elemento fundamental en la comprensión del humanismo, ¿no? Es decir, incluso del humanismo contemporáneo, podríamos decir, ¿no? La línea de pensamiento fundamental para Occidente, que es el humanismo, y donde, como vamos a ver ahora, una de las partes fundamentales es precisamente este concepto de educación que se maneja, ¿no?, para comprender lo humano, ¿no?, básicamente para una pregunta por lo humano. Por lo tanto, el ciclo se llama Crisis o fracaso de la educación. Podría haberse llamado perfectamente también crisis o fracaso del humanismo, o incluso crisis o fracaso de la propia modernidad, también podríamos haber dicho, ¿no?, porque la intención es esta, ¿no?, investigar durante 3 años, y en cada curso, en cada año, 3 conferencias. En el primer año nos dedicamos un poco a los antecedentes, un poco a la genealogía del problema, ¿no? Hubo 3 conferencias con respecto a esa cuestión. Este segundo año nos vamos a dedicar un poco al diagnóstico del presente, es decir, ¿no?, cuáles son los debates ahora mismo con respecto a esta cuestión del humanismo, del fracaso. Se puede hablar de un fracaso ya definitivo del humanismo, se puede hablar de una crisis simplemente, como otras que ha vivido esta importante corriente de pensamiento que es el humanismo, o se puede hablar ya de un fracaso definitivo, o simplemente de una crisis que será superada tarde o temprano. Es decir, y el año que viene, como decía Carolina, pues nos dedicaremos a proyecciones de futuro, ¿no? Es decir, tal y como está la situación, ¿no?, ¿qué alternativas podría haber a un fracaso total del humanismo, o a una revisión profunda de los principios del humanismo? Bueno, en cualquier caso, este sería más o menos un poco el contexto en el que se ha planteado este ciclo, ¿no?, este ciclo de 3 años, y de cada año con tres conferencias. Este año, además de esta primera, todos los siguientes lunes
Habrá una conferencia luego de Germán Cano y otra y luego la última, que será de Katia Faria, ahora la cuestión del aceleracionismo, ¿no? Y otra la cuestión del antiespecismo, ¿no? El problema muy actual también del debate sobre la especie humana, el antropocentrismo, la cuestión del animalismo, ¿no? Es decir, ¿no? En este contexto nos estamos moviendo. Bueno, yo lo que voy a intentar hacer hoy, lo que voy a tratar de hacer es en los próximos minutos es precisamente, como corresponde a este segundo año, podríamos decir, del ciclo, pues iluminar en la medida de lo posible un poco el escenario actual, el escenario contemporáneo, apuntando pues algunos de los elementos que están cifrando ahora mismo el debate actual en torno al humanismo, y tomaré como punto de partida la polémica actual entre el transhumanismo y lo que podríamos llamar el transhumanismo y el poshumanismo crítico. Estos dos términos que solamente en los últimos años se han aclarado un poco conceptualmente, porque en realidad son términos que hace unos años, como veremos, hace no tantos años, ¿no? Eran confusos, ¿no? No se distinguía bien entre transhumanismo, poshumanismo, ¿no? No eran términos que estuvieran bien perfilados conceptualmente, que sin embargo en los últimos años sí que han ido estableciendo unos autores, un cierto canon, ¿no? Y se han ido distinguiendo un poco más. Voy a siempre hablar un poco en términos un poco generales, es decir, no me voy a meter en grandes polémicas conceptuales sobre esta cuestión, pero vamos, en términos generales sí que podríamos hablar de unas diferencias entre lo que se suele llamar transhumanismo y lo que se suele llamar un poshumanismo crítico. Y al tiempo que hacemos esta primera distinción entre estos dos elementos, voy a intentar ver, casi prácticamente solo a enunciar algunos problemas y algunos debates surgidos en torno a esta cuestión, en los términos del autor Peter Sloterdijk, con respecto a la cuestión de lo que él ha denominado antropotécnicas, ¿vale? La cuestión del transhumanismo, del poshumanismo, nos llevará a la cuestión de las antropotécnicas, tal y como las expresa Peter Sloterdijk, y a partir de ahí un poco de una cierta reflexión sobre el cuerpo, que es un elemento fundamental para entender la contemporaneidad, y intentaré al final de la clase llevarlo hacia el problema de la libertad, ¿vale? Que es uno de los problemas fundamentales del humanismo, no solamente la educación, sino que lo que está en juego en la crisis o el fracaso del humanismo, en último término, me parece a mí que es la cuestión de la libertad, ¿no? Y trataré de dar algunos apuntes sobre esa cuestión. Bueno, lo primero que voy a hacer entonces es presentar un poco las diferencias conceptuales entre transhumanismo y poshumanismo crítico, y para hacerlo voy a utilizar, no lo he traído en PowerPoint, no creo que merezca mucho la pena, simplemente lo voy a leer porque es un texto que sirve un poco como pretexto para empezar, pero es el último libro de Antonio Dieguez, que es un reconocido especialista en estas cuestiones, catedrático de la Universidad de Málaga, que en su último libro, que se titula Cuerpos inadecuados, el desafío transhumanista a la filosofía, pues ahí Antonio Dieguez escribe lo siguiente. Es un poco largo, pero bueno, tampoco es demasiado, pero bueno, creo que merece la pena. Dice Dieguez: una forma simple y directa de caracterizar el transhumanismo es entenderlo como la convicción de que el ser humano está en un soporte inadecuado, y pone entre paréntesis, su cuerpo biológico tal como nos ha sido legado por la evolución, por la selección natural, ¿vale? Y cierra el paréntesis, ¿no? El cuerpo humano, y esto es una de las convicciones del transhumanismo, nos dice es que el ser humano está en un soporte inadecuado, y ese soporte inadecuado es el cuerpo biológico, y que la tecnología, continúa diciendo Dieguez, puede por fin remediar esa deficiencia. Esta separación entre lo que somos en realidad y de forma más auténtica y el supuesto soporte sobre el que se sustenta provisionalmente eso que somos es antigua y, pese a las repetidas críticas que ha recibido a lo largo de toda la historia del pensamiento filosófico, mantiene una vigencia esta idea de que el cuerpo es algo de lo que podemos prescindir,
como base del pensamiento transhumanista, dice Dieguez, esto es una idea que ha persistido a lo largo de toda la historia del pensamiento filosófico y mantiene una vigencia desazonadora, dice Dieguez. No me detendré aquí, sin embargo, dice, a rastrear sus orígenes históricos. Me interesa, por el contrario, averiguar por qué sigue teniendo tanto éxito en su versión transhumanista, una de las más radicales que ha recibido, puesto que considera que ha llegado finalmente la hora de llevar a efecto la separación entre ambas cosas y de deshacerse del soporte corporal biológico, al que no se ve más que como fuente de limitaciones y de sufrimientos y al que se considera absolutamente inoperante a la hora de construir nuestra identidad personal o de posibilitar nuestro arraigo en la realidad mundana. Si ha habido quienes no han visto inconsistencia alguna en afirmar que mi cuerpo es mío, en el sentido de que se trata de una posesión material adjudicada de algún modo a un estrato personal más profundo, que me constituye como lo que soy y que parece ser radicalmente distinto del propio cuerpo, el transhumanismo va más allá en el desapego de la carne y proclama que mi cuerpo actual es una forma contingente y dispensable de mi existencia, que pronto podrá ser superada gracias a los avances en la ciencia y la tecnología, ¿no? Es una buena... Hasta ahí la cita, ¿no? Es un poco larga, pero yo creo que define bien Dieguez, ¿no? Cuál es el problema y cuál es la centralidad, y por eso yo decía que nos dedicaremos un poco a hablar de la cuestión del cuerpo, en esta idea, ¿no? De que la corporalidad es, en este dualismo, podríamos decir, que como el propio Dieguez señala, es antiguo, no es nuevo, esto ya estaba en Platón, ¿no? Este desprecio del cuerpo, eso que Nietzsche en Crepúsculo de los ídolos, ¿no? Llama los despreciadores del cuerpo, esa cuestión de los despreciadores del cuerpo, que en el transhumanismo cobra, sin embargo, una relevancia fundamental. La tecnología, ¿no? Dice Dieguez, en el caso del transhumanismo, ¿no? Será la que nos lleve a poder superar precisamente esta dependencia de lo biológico, esta dependencia de la carne, esta dependencia de la corporalidad, ¿vale? Como os digo, una posición que se apoya ya desde antiguo en el dualismo propio de la metafísica y que lleva precisamente a considerar que lo más propiamente humano, ¿no? Tendría que ser nuestro lado más espiritual o nuestro lado más racional y no lo material o no lo corporal, que tal y como aún sostiene el transhumanismo debe ser despreciado. Bueno, en el texto de Dieguez, que precisa el sentido, ¿no? y la distinción entre los términos transhumanismo y poshumanismo, Dieguez escribe un poquito más abajo, dice: por lo pronto hay que decir que el transhumanismo es sumamente polifacético, puede ser calificado de movimiento cultural, pero tiene una especial repercusión en la filosofía, en el arte, en la popularización de la ciencia, en la religión y cada vez más en la política. Se define por la defensa activa de la mejora, y utiliza esta palabra muy polémica, por la defensa activa de la mejora del ser humano por medio de la aplicación de las nuevas tecnologías, particularmente las biotecnologías, la biónica y la inteligencia artificial. Una vez que éstas alcancen el grado de desarrollo suficiente, los aspectos a mejorar, y esta es la palabra, podrían ser físicos, fortaleza, resistencia a enfermedades, longevidad, mentales, inteligencia, nuevos sentidos y capacidades perceptivas, insatisfacción de la experiencia sobre el mundo, nuevas sensaciones placenteras, mayor bienestar, o emocionales, fortaleza de ánimo, pone como ejemplo, resistencia a las depresiones, estabilidad, potenciación de las emociones placenteras y disminución de las emociones perturbadoras. O también morales, ¿no? Es decir, en todos estos aspectos el transhumanismo nos está contando que es posible ejercer una mejora, ya sea física, ya sea psicológica, ya sea emocional o incluso moral, ¿no? Y señala Dieguez: mejor juicio moral, empatía reforzada, mayor motivación por la acción, prudencia acentuada, es decir, ¿no? Continúa diciendo, una amplia gama de rasgos, como puede apreciarse, que cabría ampliar dependiendo de la imaginación del autor transhumanista que consideremos, ¿vale? Hasta ahí el texto de Dieguez, ¿no? Que dibuja ya el transhumanismo. Lo que os digo, que hace unos años no estaba tan claro esta distinción entre
entre transhumanismo, poshumanismo crítico, ¿no? Y que últimamente sí que se ha ido separando, bueno, pues, o distinguiendo. El transhumanismo entonces tiene que ver con esta utilización de la tecnología para remediar, para mejorar, dicen ellos, ¿no?, las cuestiones que tienen que ver con una cierta debilidad de lo humano, ¿no?, de la propia condición humana. Y ahí Dieguez señala, como nosotros vamos a ver un poco, que esta pretensión de mejorar al individuo no es algo nuevo, en realidad en buena medida depende de una discusión en torno a qué es la tecnología o qué son las tecnologías, ¿vale? Claro, todas estas cuestiones suenan muy nietzscheanas, enseguida uno se da cuenta, ¿no? No solamente esta cuestión de los despreciadores del cuerpo, ¿no?, que Nietzsche señala, sino ese fragmento también, ese aforismo que tiene en Crepúsculo de los ídolos, donde se habla críticamente de los mejoradores de la humanidad, ¿no? Este debate es estrictamente nietzscheano, y por eso os decía al principio que, bueno, y la verdad que no sé si lo he dicho al principio, pero si no lo digo ahora, este planteamiento de Sloterdijk establece un vínculo, al menos con dos autores que yo voy a señalar un poco, que son Nietzsche y Foucault, ¿vale? Yo creo que se puede establecer una línea, una continuidad en la genealogía del problema, podríamos decir, en la genealogía de esta cuestión. Si establecemos ese vínculo, esa línea, ese hilo conductor entre los planteamientos nietzscheanos, muy en la línea de lo que se está señalando ahora mismo Dieguez, ¿no?, de los despreciadores del cuerpo, los mejoradores de la humanidad. Yo creo que ahí el Crepúsculo de los ídolos es un texto fundamental. Precisamente ahora estábamos hablando con Carolina, ¿no? Decía Carolina que el año pasado en el seminario Nietzsche, un poco de autopublicidad, no está mal tampoco, ¿no?, y dedicamos el seminario Nietzsche al Crepúsculo de los ídolos y a analizar en diferentes conferencias el libro, y ahora lo ha editado generosamente, lo ha editado el Círculo de Bellas Artes y saldrá en breve, ¿no? Yo creo que es un texto fundamental, ¿no?, para entender la genealogía un poco del problema del transhumanismo, ¿no?, tal y como está críticamente, ¿no?, ahora se está analizando críticamente. Bueno, toda esta cuestión, en realidad todo esto ha sido la pretensión básica del humanismo de todo tipo, podríamos decir, desde la antigüedad griega, ¿no?, mejorar por medio de la educación y la política la naturaleza humana, ¿no?, la condición humana, ¿no? Podríamos hablar de naturaleza, simplemente por precisar un poco terminológicamente, aunque de manera también general. Naturaleza humana parece como que remite un poco a una naturaleza cerrada, ¿no?, con una finalidad ya dada previamente, al estilo aristotélico podríamos decir, ¿no?, como la bellota siempre produce una encina y no produce un manzano, ¿no?, hay una especie de naturaleza, ¿no? Bueno, pues no, la naturaleza humana no es así, ¿no? Ya desde el humanismo renacentista, desde Pico de la Mirándola, ¿no?, podemos hablar de una naturaleza abierta, ¿no?, o en Nietzsche también podemos hablar de una naturaleza que no tiene una finalidad concreta, ¿no?, el animal no fijado, podríamos decir, ¿no? Y en ese sentido se puede hablar más de una condición humana que de una naturaleza humana, ¿no? Pero bueno, una cuestión terminológica. Bueno, todo esto es precisamente Sloterdijk en Normas para el Parque Humano, donde en su polémica precisamente con Habermas, ¿no?, en este contexto, en el año 2000, ¿no?, publica ese librito pequeñito que responde a una conferencia que ha dado y que generó una gran polémica, y Habermas fue uno de los principales críticos de las posiciones de Sloterdijk en ese momento, porque en ese texto declara que el humanismo habría fracasado, en opinión de Sloterdijk esto ha ocurrido así, ¿no? Es el humanismo haber fracasado precisamente en su intento de domesticar al ser humano. Por medio de la educación, ¿no? Y por medio de la educación y por medio de la política, podríamos decir, ¿no? Que dice Sloterdijk, que se abre un nuevo horizonte con el uso de la tecnología, ¿vale?, que permite precisamente modificar de manera directa y no ya indirecta esta naturaleza humana o esta condición humana, ¿vale? Sloterdijk en ese momento, en el año 2000, como os digo, se posiciona claramente con respecto a esto. Y en ese sentido, el transhumanismo radical, o como también se ha llamado a veces poshumanismo tecnocientífico,
se contrapone a esta otra forma que os vengo diciendo, que es el poshumanismo cultural o el poshumanismo crítico, que se desarrolla en torno al pensamiento feminista o transfeminista de autoras como Rosi Braidotti, como Donna Haraway, ¿vale? Que rechazarían este ideal clásico del humanismo, que sería un ideal precisamente sesgado, ¿no? Porque el ideal del humanismo, de lo humano, del humanismo, sería un ideal sesgado desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista racial, desde un punto de vista de género. También os decía antes que el año pasado nos dedicamos a estas cuestiones y yo precisamente me analicé en la conferencia del curso pasado esta cuestión, ¿no? Cómo procede la genealogía un poco del problema, de la denuncia o de cómo la propia idea de lo humano que ha manejado el humanismo pretendiendo manejar un concepto universalizable para cada uno de nosotros, sin embargo contiene sesgos de raza, de género, culturales, capacitistas también, ¿no? Es decir, lo humano, el humano racional, el ser humano como el animal racional, en realidad es un ideal manejado por Occidente que desde finales ya, desde mediados del siglo XX, lentamente se ha ido cuestionando, ¿no? Que fuera un ideal realmente universalizable. Bueno, esto el año pasado yo lo abordé en una de las sesiones, pero en cualquier caso estas autoras, como os digo, Donna Haraway o Rosi Braidotti, por poner solamente dos ejemplos, denuncian precisamente estos sesgos, denuncian esta falta de universalidad en el concepto de lo humano, que demandan una construcción de un nuevo concepto de lo humano que se haga cargo de ese tipo de problemáticas que ha generado la idea de humano del humanismo y denunciar precisamente esa falta de universalidad, ¿no? Que pretenden tener el humanismo tradicional. Bueno, la primera, como os digo, la sesión del curso pasado fue sobre esto. Bueno, todas estas autoras tienen una mirada más crítica en este sentido, en general y en particular, con nociones como la de mejora, ¿no? Una noción que el transhumanismo asume, podríamos decir, acríticamente. ¿Mejorar qué es? Pues ser más alto, más guapo, más listo, más rápido y con más memoria y ya está. Es decir, no hay ningún tipo de cuestionamiento con respecto a lo que significa mejorar, ¿no? La condición humana, ¿no? La inclusión, podríamos decir, del cuerpo, que para ellas desempeña también un papel fundamental, ¿no? en la comprensión del problema. Bueno, no rechazan entonces, no se trata de que el poshumanismo crítico sea crítico con las tecnologías, no rechazan el uso de las tecnologías, sino que críticamente usada, podríamos decir, la tecnología o en las tecnologías, ven la posibilidad de deshacer algunas dicotomías que son las que el dualismo metafísico tradicionalmente ha estado manejando en un planteamiento dualista y asimétrico, ¿no? Blanco, negro, hombre, mujer, humano, animal, racional, emocional, ¿no? Es decir, estas dicotomías sobre las que se apoya todo el pensamiento occidental, ¿no? que aparentemente construyen una idea universalizable y, sin embargo, están introduciendo este tipo de sesgos en estas dicotomías que estas autoras están precisamente denunciando que cuando se habla de mejora, inevitablemente lo que se trata de mejorar son lo que ya se ha considerado que es de por sí mejor que lo otro, ¿no? Es decir, mejor que lo que pertenece a lo corporal, a lo emocional, a lo animal, a lo femenino, ¿no? Y ahí estaría la crítica, ¿vale? Bueno, esas dicotomías que son precisamente el problema o uno de los muchos problemas de Occidente, ¿no? La distinción asimétrica, naturaleza-cultura, por ejemplo, también, ¿no? Estas distinciones que está manejando Occidente, o natural-artificial, o la de humano-animal. Como os digo, ¿no? La sesión de Katia dentro de 2 lunes tendrá que ver con esta cuestión precisamente de esta dicotomía entre humano y animal que ahora en el escenario filosófico
contemporáneo tiene tanta relevancia, ¿no? Con las críticas al antropocentrismo, contra las críticas al especismo que se están llevando a cabo. Bueno, el transhumanismo, entonces, como os digo, por el contrario, frente al poshumanismo crítico, toma como punto de partida la comprensión humanista, porque en realidad dentro del transhumanismo lo que encontramos es una radicalización de ciertos presupuestos humanistas, ¿vale? Toma la comprensión humanista de lo humano y acepta y promueve ese marcado dualismo cuerpo-mente, en este caso, o naturaleza-cultura, para limitarse a proponer una mejora siempre cuantitativa, además, no es una mejora cualitativa, siempre es una mejora cuantitativa, más memoria, más capacidades en ese sentido, es una lógica simplemente cuantitativa, de aumentar, mejorar cuantitativamente las potencialidades, como veíamos en el texto de Dieguez, físicas, psíquicas, cognitivas, emocionales del ser humano por medio de las tecnologías. El poshumanismo, entonces, en general, o el poshumanismo en su versión crítica, podríamos decir, comienza cuestionando que dichas características que se van a mejorar, que dichas potencialidades puedan considerarse esencialmente humanas, ¿vale? Es lo que van a venir. Y con ello sitúa a la humanidad desde siempre, podríamos decir, y más actualmente gracias a la ayuda de las tecnologías, que no se aplican estrictamente al hombre, sino a todo lo humano, es decir, a todo lo que rodea al ser humano y a cualquier actividad en la que éste se vea implicado en un permanente proceso de poshumanización, ¿no? El poshumanismo siempre viene a decir que este tipo de características en realidad estamos siempre inmersos en una construcción permanente del concepto de lo humano. Bueno, avanzo un poco. Una vez hechas un poco estas aclaraciones terminológicas del debate que nos encontraríamos en la actualidad entre poshumanismo crítico y transhumanismo, de estas dos posiciones, voy a ver mínimamente algunos aspectos de este pensador polémico que es Peter Sloterdijk, que es quien desde cierta, como os digo, desde cierta perspectiva histórica, ¿no? Podríamos decir, abre el problema, abre estas cuestiones a la contemporaneidad, ¿no? a lo que actualmente podríamos llevar como al diagnóstico de la situación actual, en el sentido de analizar si el humanismo tiene todavía viabilidad, si la educación, entendida como formación, tiene todavía algún sentido, ¿no? Si tiene todavía algún sentido en la formación o en la construcción de la subjetividad, en la cría de sujetos, podríamos decirlo así, la cría de humanos, en la conformación de sujetos, si tiene algún sentido expresarse todavía en términos de educación, de proyectos políticos y en general en los términos de la libertad, ¿no? Bueno, yo solo me voy a centrar en algunos aspectos, en algunas nociones, y es la noción fundamental, yo creo que para abordar este problema, es la cuestión de las antropotécnicas. Entender este término que introduce Sloterdijk en filosofía, que es la cuestión de las antropotécnicas. Todo esto lleva a estos dos pensadores, como os decía antes, ¿no? Que son la base del planteamiento de Sloterdijk, que son Nietzsche, por una parte, y Foucault, quien también habría estado muy influido también por Nietzsche en ese sentido, hasta casi, como os decía antes, ¿no? Hasta casi poder establecer un hilo para entender esto bien, un hilo conductor entre los tres autores, ¿no? Nietzsche, Foucault y Sloterdijk. Y, como os digo, luego, después de ver esta noción de antropotécnicas, se abre un debate, ¿no? en torno a la cuestión de la libertad, ¿no? Un debate que es interesante, ¿no? Bueno, por resumirlo y por repetirlo otra vez, ¿no? El humanismo tendría que ver precisamente con esa comprensión de lo humano en términos de ser perfectibles, ¿no? Ser seres mejorables, es decir, en la propia naturaleza humana está el hecho de tener que perfeccionarnos, ¿no? Desanimanizarnos, humanizarnos, y la tradición ya desde Grecia hasta, ¿no? las diferentes versiones del humanismo
¿no?, laico, religioso, que han ido atravesando la historia del pensamiento, y posiblemente el humanismo sea una de las líneas, ¿no?, de pensamiento más productivas de Occidente, más definitorias de lo que es Occidente, ¿no?, porque hay humanismo de muchas versiones. El que más nos suena es el humanismo renacentista, ¿no?, Pico de la Mirandola y compañía, pero hay humanismo en Sartre o en el humanismo cristiano, podríamos decir también, podríamos hablar del humanismo, es decir, hay muchas versiones del humanismo y en cualquier caso, ¿no?, todas ellas más o menos comparten esta idea, ¿no? La naturaleza humana, la condición humana es perfectible, esta perfección se produce, esta mejora se produce por medio de la educación o la política, y esto sería lo que habría de alguna manera entrado un poco en crisis, ¿no? El actual desarrollo tecnológico estaría poniendo precisamente en cuestionamiento la concepción humanista de lo humano, y por tanto estaría cuestionando un poco la caracterización del ser humano como un ser libre, ¿no? Esto es lo que estaría ahora mismo en juego. De aquí se desprenden, como os digo, preguntas que quizá podamos enunciar, aunque no responden en esta sesión, pero la primera sería si el uso de la tecnología para la mejora de la condición humana que propone el transhumanismo se lleva a cabo como un ejercicio de nuestra propia libertad, ¿no? Es decir, es nuestra propia libertad la que nos lleva a mejorar, ¿no? Entonces, es decir, el cuestionamiento de la propia libertad está en el fundamento de la propia acción, o algo así, ¿no? Podríamos empezar a pensar, o podríamos pensar también si en realidad puede, por el contrario, ¿no?, llegar a poner en peligro, el desarrollo transhumanista podría llegar a poner en peligro nuestra propia libertad, ¿no? Es decir, ¿no?, este tipo de cuestiones hoy en día están encima de la mesa por esa dimensión moral que tiene precisamente el propio planteamiento del transhumanismo, ¿no? Bueno, la polémica acompaña a este autor, a Peter Sloterdijk. Es un pensador que en los últimos... ya sabéis que los alemanes tienen un poco esta tendencia, ¿no?, a tener siempre un gran pensador de referencia, ¿no?, ya sea Kant, ya sea Hegel, ya sea Habermas, ya sea ahora en los últimos años Sloterdijk. Lo que pasa es que es verdad que ha tenido unas polémicas un poco desagradables últimamente, con Axel Honneth, o la que tuvo con Habermas a raíz de este libro que os digo que es Normas para el Parque Humano. Ha bajado un poco, ¿no?, la imagen, ¿no?, que tenía este autor en Alemania. Pero bueno, independientemente de eso, desde luego es un autor fundamental para entender la contemporaneidad, para entender sus propuestas, para entender sobre todo esta cuestión, ¿no?, del transhumanismo como punto de partida, ¿no? Bueno, y esto por una cuestión, además, es porque Sloterdijk se ha dedicado a hacer una cosa que últimamente está muy de moda, que es antropología filosófica. Es decir, ¿no?, la antropología filosófica tuvo su momento de esplendor en la primera mitad del siglo XX, pero es verdad que luego es una disciplina que quedó un poco desdibujada, y que, sin embargo, últimamente estos debates, ¿no?, entre transhumanismo, poshumanismo, han vuelto a poner de moda, ¿no?, podríamos decir, valga la expresión, ¿no?, pero esta necesidad de reflexionar otra vez sobre la condición humana, ¿no?, en la medida de lo posible, y en este caso podríamos decir un poco espoleados por la situación de que el uso de las tecnologías amenaza con que el referente último, que ha sido el humanismo, se nos desdibuja totalmente y no sabemos ya muy bien qué otro referente utilizar, ¿no? Bueno, enmarcado, podríamos decir así un poco el problema, podríamos preguntarnos, ¿no?, qué es esto de las antropotécnicas, ¿no?, de las que habla Sloterdijk, ¿no? Y como la etimología ya nos da, ¿no?,
de la palabra ya nos da un poco pistas, ¿no? Esto que tiene que ver con las y las técnicas, las tecnologías usadas precisamente para la construcción, ¿no? de subjetividad o para la construcción de lo humano. Bueno, muy brevemente, ¿no? Por remitir al texto, ¿no? Al texto que os señalaba, ¿no? Yo voy a centrarme en dos textos, en dos dimensiones de las antropotécnicas de las que Sloterdijk va a hablar. Una dimensión más social, ¿no? De la construcción de lo humano en el ámbito de lo social, y otra en el ámbito de lo individual. Para la cuestión de la construcción de lo humano, de las antropotécnicas desde una dimensión más comunitaria y más social, este texto que os digo de normas para el parque humano, para la cuestión donde el referente, como vamos a ver, es Nietzsche, y para la cuestión de la construcción de la subjetividad desde una perspectiva más individual, y ahí el interlocutor de alguna manera puede ser Foucault, es el texto de Sloterdijk de Has de cambiar tu vida, uno de los últimos textos que sacó. Bueno, pues ahí, ¿no? En Normas para el parque humano, que es el primero que vamos a ver, a ver si lo encuentro, perdón. Perdón, que es que le he dado con el dedo y lo he movido y ahora no me encuentro. Vale. Esta cuestión, ¿no? y vuelvo al tema de la corporalidad, ¿no? En el fondo, el debate, ¿no? Se va a centrar en las antropotécnicas y en esta caracterización precisamente de la corporalidad que ¿no? En lo humano definido por la corporalidad, ese elemento que el transhumanismo ha tratado de dejar fuera, pero es esa corporalidad que no se reduce, como decía el texto de Dieguez, a lo meramente biológico, no solamente a lo meramente biológico. En la filosofía contemporánea el concepto de corporalidad, ¿no? que se está manejando tiene como punto de partida precisamente a Nietzsche, ¿no? Y esto tendrá mucha repercusión no solamente en Sloterdijk, sino también en todos los pensadores en general del marco postestructuralista, ¿no? Que, como os decía antes, ¿no? También Judith Butler ¿no? que el propio Foucault, Derrida, Deleuze, todos estos pensadores que se mueven en esta línea, ¿no? En la que, como os digo, para todos ellos la idea básica tomada, como os digo, a su vez de Nietzsche, es que el cuerpo es el hilo conductor, ¿no? Para la comprensión de cómo la cultura moldea sujetos, cría, conforma sujetos. El ser humano está obligado, podríamos decir, a ejercer un cierto control sobre su cuerpo, sobre sus pulsiones, ya que esto es posible, esto funciona así. El cuerpo, como os digo, visto nietzscheanamente, es entendido por la filosofía como una especie de plexo de pulsiones, ¿no? Como una especie de campo relacional de fuerzas en constante reconfiguración, en constante cambio, en constante dinamismo y, por tanto, indeterminado. Y esta cuestión de la indeterminación del cuerpo, tal y como la plantea en su obra Nietzsche, es un elemento que va a ser fundamental, ¿no? Frente a este planteamiento transhumanista, calculista, podríamos decir, donde lo corporal es reducido a elementos que puedan ser matematizados, tratados científica y tecnológicamente, esta cuestión de la indeterminación del cuerpo que se convierte precisamente en algo fundamental. El cuerpo es un sustrato pulsional, podríamos decir, susceptible de ser influido, y esto es muy importante porque todos estos autores y todo el siglo XX va a entender que esto es así, es un sustrato pulsional susceptible de ser influido, es decir, en el que es posible o bien inhibir ciertas pulsiones o bien potenciar ciertas pulsiones. Y en ese juego, precisamente de inhibición o potenciación, es donde se produce el efecto sujeto, ¿no? El efecto de la subjetividad ya no entendida como causa de, sino como efecto de, ¿vale? Y esto es el giro
que precisamente hace cuestionar la subjetividad humanista, libre, educable, sino que en este juego de la educación lo que se hace es inhibir y potenciar determinadas pulsiones, y ahí es donde, claro, ¿qué forma, ¿no? ¿Con qué? ¿No? ¿Cómo inhibir o potenciar pulsiones? Bueno, precisamente es la cultura entendida bajo la forma de sistemas normativos, la moral, el género, ¿no? Si haces determinadas cosas, ¿no? El efecto hombre, ¿no? O el efecto mujer, ¿no? Esto ha sido muy desarrollado también, como os digo, por todos los discursos post-feministas o transfeministas, ¿no? Entender el género como precisamente un sistema normativo o una determinada construcción de la subjetividad en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿no? Sin meternos en ese terreno, que no es exactamente el que, pero para que se entienda un poco, ¿no? Esto, bajo la forma de, ¿no? La cultura entendida como sistemas normativos son las que moral, simplemente, no hagas esto o haz esto otro, ya está, ¿no? Como sistemas normativos que conforman la sociedad y que potencian o inhiben ciertas pulsiones y conforman con ello el sujeto que somos, ¿vale? Esto sucede, como os digo, como nos va a mostrar Nietzsche en la genealogía de la moral, al incorporar, ¿no? Cuando incorporamos, y la palabra tiene ese juego con la palabra corporar, ¿no? con el incorporar, al hacer nuestros diferentes sistemas o diferentes formas de comportamiento que repetimos a diario, ¿no? Esto ha sido muy, muy trabajado. Bueno, pues esta noción de cuerpo, que no es obviamente el cuerpo reducido bajo la mirada de la biología, no es ese el cuerpo que se maneja en filosofía, sino que se presenta como un cuerpo irreductible, como un cuerpo inagotable, como un cuerpo ante la mirada reduccionista, podríamos decir, de la ciencia. Es un cuerpo en el que va a residir, como veremos un poco más adelante, la posibilidad de la resistencia, la posibilidad de la crítica, la posibilidad de la libertad, en tanto que existe la posibilidad de decir no a determinadas formas de incorporación, a determinadas formas de vida. Esto Foucault, Judith Butler, por ejemplo, lo han tratado mucho, ¿no? Esta forma de resistencia que es no voy a aceptar esta determinada forma de vida, como esta forma de gobernabilidad, pues, en términos Foucaultianos, no voy a aceptar esta determinada forma de vida, y con ello hay una doble dimensión, ¿no? Donde a partir de ahí se pueden proponer otras formas de vida, ¿no? Es decir, ahí se establece precisamente en la corporalidad un cierto campo de resistencia, ¿no? Y de conformación de nuevas propuestas. Bueno, siguiendo a Sloterdijk, es un poco en esa línea, que a su vez sigue, como os digo, a Foucault y que a su vez sigue a Nietzsche, encontramos una división, una posible división entre las antropotécnicas, ¿no? Es decir, por un lado, aquellas que comportan una dimensión social, como os decía, ¿no? Bajo la forma de los sistemas que nos gobiernan, ¿no? Género, por ejemplo, pero también desde una perspectiva más personal, más individual, donde cada ser humano tiene la posibilidad de gobernarse a sí mismo, ¿no? De dominar su propia voluntad para mejorarse a sí mismo, podríamos decir. Bueno, la primera de estas dimensiones, la dimensión social, o las antropotécnicas con esta dimensión social, es la que Sloterdijk va a abordar en Normas para el Parque Humano. Es un textito muy breve, que se lee en una tarde y muy, muy agradable de leer, muy, muy interesante y muy razonable para leer en una tarde tranquilamente. Y ahí es donde Sloterdijk empieza a definir el humanismo, ¿no? Dice, el humanismo y su genealogía, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es esto del humanismo, ¿no? Y Sloterdijk se va a centrar sobre todo en el planteamiento del humanismo renacentista, ¿no? Donde la cultura del libro es la herramienta fundamental de educación, ¿no? El elemento fundamental de construcción de comunidad a partir del humanismo renacentista. Y dice Sloterdijk, y cito textualmente, dice, los libros, como dijo una vez el poeta Jean Paul, son voluminosas cartas a los amigos, ¿vale? Es decir, el humanismo, para Sloterdijk, al menos de manera clara, el moderno, se desarrolla a partir de una determinada tecnología
que es la tecnología del libro. La invención de la imprenta supone una revolución, ¿no?, a la hora de transmitir a tus amigos, en el sentido filosófico, ¿no?, de la palabra, a tus amigos determinadas formas de pensamiento. Y a partir de esa idea, Sloterdijk va a definir el humanismo, dice, y cito literalmente, una telecomunicación, el humanismo es una telecomunicación fundadora de amistad por medio de la escritura, dice, por medio de la escritura. Esta tecnología, esta técnica, el libro, la escritura, la imprenta, conforman una determinada manera de construir una comunidad, ¿no? Las adhesiones, podríamos decir, amistosas a toda esta cultura libresca, a toda esta cultura escritural, habrían servido al humanismo, según Sloterdijk, para convertirse y para consolidarse como la principal forma de humanizar a los humanos, ¿no?, de perfeccionar al hombre, educándolo, inhibiendo determinados instintos animales a partir de determinadas lecturas, ¿no? Uno, a partir de esas lecturas, se conforma como individuo. A esta antropología, podríamos decir, humanista, según Sloterdijk, le subyace siempre el proyecto de cómo convertir, y cito literalmente, al animal hombre en un ser humano. Es decir, en el humanismo, en primer lugar, está implícita la idea de que hay un fin del desarrollo a partir del planteamiento de que hay una esencia hombre, ¿no?, algo que cualitativamente y no solo cuantitativamente diferencia al hombre de los demás animales, ¿no? Esto es uno de los elementos fundamentales del humanismo, ¿no?, que, como os digo, en la tercera sesión, Katia Faria, analizará, ¿no?, esta cuestión de la relación con la animalidad, ¿no? Y esa es una idea que está muy presente en Nietzsche también, ¿no? El fantasma comunitario, dice Sloterdijk, es decir, la idea de que la comunidad está compuesta, dice Sloterdijk, por aquellos, el selecto grupo, podríamos decir, que son capaces de leer ciertos textos canónicos. No se trata de leer, se trata de saber leer ciertos textos, ¿vale? Esto es la cultura humanista. No leer, no la M con la A, no, eso da igual. O sea, obviamente es necesario para poder leer, pero se trata de la comunidad que se conforma en torno a determinados textos que son canónicos. Y ahí dice que la comunidad es una comunidad lingüística, ¿no?, una comunidad que tiene que ver con leer determinadas y saber escribir determinados textos. Bueno, ¿qué consideran Sloterdijk ahí que se encuentra en la base del fenómeno humanista que puede llamar nuestra atención, ¿no?, actualmente? Bueno, pues hay en primer lugar la cuestión de que los seres, cito literalmente, dice, los seres humanos sean animales bajo influjo, ¿no?, como veíamos antes. Esta es la idea, ¿no? Y el hecho de que la tarea del humanismo sea la de descubrir el modo correcto de influir en ellos, ¿vale? Ahí tenemos, ¿no?, somos seres que nos construimos bajo influencia, pero ¿qué influencia?, ¿no? Hasta ahora hemos estado dominados por una única posibilidad, ¿no? El cristianismo ha construido Occidente, el humanismo cristiano ha construido subjetividad a partir de una determinada inhibición o potenciación de determinadas pulsiones, pero lo que se empiezan a plantear estos autores es, ¿no hay otras formas, no hay otras diferentes maneras de influir en los humanos, ¿no?, de influir de una manera o de otra? Y todo esto tiene como punto de partida, por lo menos filosóficamente, esa división entre naturaleza y cultura, ¿no?, que Nietzsche ya, como os digo, denunciaría. Bueno, corregirnos de las desviaciones hacia la animalidad, ¿no?, podríamos decir, conducirnos hacia la verdadera naturaleza humana, hacia la virtud, sería algo así lo que los mejoradores de la humanidad estarían intentando. Sloterdijk ahí coge a Nietzsche, como en el texto, coge en Normas para el Parque Humano, coge a Nietzsche como interlocutor precisamente en el debate, ¿no?, texto del fragmento del Zaratustra, ¿no?, de la virtud empequeñecedora, y ahí escribe, dice Sloterdijk, Nietzsche quiere nombrar por su nombre a los hasta hoy detentadores del monopolio de la crianza, el sacerdote y el maestro, dice, el sacerdote y el maestro, que se presentan a sí mismos como amigos del hombre. Revelar su función silenciosa y desencadenar una lucha nueva en la historia mundial
entre diversos programas de crianza y diversos educadores, este es el conflicto básico que Nietzsche postula para el futuro. La lucha entre los pequeños criadores y los grandes criadores del hombre. Se podría también decir entre humanistas y superhumanistas, dice Sloterdijk, escribe Sloterdijk. Amigos del hombre y amigos del superhombre. ¿Vale? Ahí está centrando precisamente el debate y la cuestión de que Nietzsche precisamente se presenta como, o se puede presentar como una alternativa a la manera de humanizarnos. El superhombre, el Übermensch, el ultraser humano, una traducción de ese término posiblemente un poco más ajustada que esta de superhombre, el ultraser humano o algo así, tendría que ver no tanto tendría que ver simplemente con la construcción de humanidad, de seres humanos, en un contexto totalmente distinto al del humanismo, en un espacio posmetafísico totalmente distinto al del planteado por el humanismo. Bueno, ahí Sloterdijk dice, bueno, pues así las cosas, el problema de fondo no es tanto la lectura, dice, no es tanto la lectura como forma de educación, sino la lectura selectiva. Y ahí centra bastante bien el problema. La lectura selectiva, dice, como forma de dominación. Aquí no es tanto la cuestión de leer, sino de qué leemos, porque con lo que leemos estamos haciendo una cuestión política, ¿no? Estamos haciendo un problema político. Y escribe Sloterdijk, se podría definir a los hombres de tiempos históricos como animales, de los cuales unos saben leer y escribir ciertos textos, no cualquiera, ciertos textos, y otros no. De aquí en adelante, continúa Sloterdijk, hay solo un paso, aunque de enormes consecuencias, hasta la tesis de que los hombres son animales de los cuales unos crían y disciplinan a sus semejantes, mientras que los otros son criados, ¿no? Y aquí le da un giro. Dieguez decía, esta cuestión del transhumanismo tiene una dimensión política importante. Aquí yo creo que se ve bien la dimensión política del humanismo, del transhumanismo y del uso de una determinada tecnología, que en este caso es el libro. Ahora tenemos las biotecnologías, tenemos la biónica, tenemos la manipulación genética como elementos fundamentales, ¿no?, de manipulación y de construcción de lo humano. Ya no es el libro, ahora es otra tecnología, pero el problema como diagnóstico, que de esto iba un poco esta sesión, que no sé si me está quedando un poco larga porque yo ya no sé ni qué hora es, porque yo me pierdo con estas cosas de la hora. Sí, es un poco tarde ya. Bueno, madre mía, vamos fatal. Bueno, vale, pues entonces voy abreviando un poco, ¿vale? Y prometo en 10 minutos resolver esto, aunque sea un poco así. Bueno, esto genera bueno, Sloterdijk viene a decir, bueno, quitémonos ya la máscara, ¿no? Vale ya de andar diciendo que solamente el humanismo, tal, no sé qué. Tenemos aquí una serie de tecnologías que podemos aplicar ahora mismo, ¿no? Y estamos en el año 2000, imaginaos ahora en el 2024, ¿no? O sea, lo que ha evolucionado y lo que ha cambiado todo, ¿no? Hagámonos ya cargo de nuestra propia naturaleza utilizando este tipo de tecnologías de una u otra manera, ¿no? Eso generó una polémica tremenda. Habermas enseguida reaccionó, escribió un libro, acusó a Sloterdijk de ser un transhumanista, como si fuera un insulto. ¿Es usted un transhumanista? Tal. Es decir, ¿no? Y escribió un libro precisamente hablando de la cuestión de la eugenesia, de lo que Habermas llamó la eugenesia liberal. Es decir, ¿no?, esta cuestión de qué hacer con esto, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo liberalizamos? ¿No? Es decir, ¿lo liberalizamos? La manipulación, es decir, construimos humanos, ¿no? Este debate, que es un debate que todavía sigue teniendo sentido. Yo me acuerdo cuando vino Judith Butler aquí al Círculo de Bellas Artes el año pasado, que previamente había estado en la Complutense, me acuerdo que esos días se hizo muy famoso un artículo que había publicado en El País, donde a Butler le preguntaban por la cuestión de la prostitución, y se montó mucho debate y mucha polémica, porque Butler dijo, a mí es que lo que cada uno haga con su cuerpo me da igual. Vino a decir algo así, ¿no? Aquí el feminismo, aquí en España, ¡oh, qué barbaridad! ¿Cómo va a decir eso? Y es que Butler no deja de ser una pensadora norteamericana. Es decir, en el contexto norteamericano hay como esto es como una cosa de europeos, ¿no? Preocuparse de este tipo de cosas, ¿no? De la eugenesia, si es liberal, si no, si tiene que estar controlada por el Estado, si no tiene que estar controlada. Es una cosa como muy europea, pero los norteamericanos es que esto no lo ven tan, ¿no? No es como, bueno, que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera, ¿no?
no es un problema que ellos se van. ¿No? Estados Unidos está lleno de clínicas, pequeñas clínicas en cualquier estado, donde cualquiera ahora mismo puede entrar y implantarse cualquier cosa que le dé la gana. O sea, cualquier cosa. Mientras haya un cirujano que lo haga, tú pagas y te implantan lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Es decir, puedes hacer este tipo de cosas. Puedes elegir el sexo de tu hijo ya en muchos lugares, en muchos estados de Estados Unidos. Es decir, y eso está totalmente liberalizado. Habermas salta horrorizado ante esto, ¿no? Es decir, pero qué barbaridad es esta, ¿no? Esto tiene que estar controlado por el Estado. Claro, es muy interesante pensar también en una cosa. Sloterdijk y Habermas, los dos son alemanes. Que dos alemanes a principios del siglo XXI tengan este debate con la tradición que tenían los dos, y sobre todo Habermas, ¿no? del nazismo, de todas las barbaridades que se hicieron durante el nazismo, que este debate sea entre los alemanes también es muy interesante, ¿no? que fueran los dos que se atrevieran a tener este debate que se arrastra de ahí también, y que todavía para la sociedad alemana sigue siendo una cuestión totalmente traumática. Bueno, esta sería como un poco la dimensión más social, ¿no? de la cuestión del debate, de la cuestión de las antropotécnicas. Y como os decía, hay un segundo nivel de la noción de las antropotécnicas que Sloterdijk enlaza precisamente con la noción Foucaultiana de cuidado de sí, ¿no? Esta noción que Foucault maneja en sus últimas obras y que tiene que ver con la posibilidad de la mejora, pero en este caso de uno mismo por medio de ciertas prácticas. Y, como os digo, en este texto de Has de cambiar tu vida, Sloterdijk aborda esta cuestión, ¿no? de la posibilidad de que cada uno de nosotros modifique sus hábitos por medio de un ejercicio sistemático y repetido, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Uno puede modificar, también tiene que cambiar su vida, que es un poco el motivo, ¿no? de ese libro, donde lo que se abordan más son las cuestiones psicológicas, las psicotécnicas en este caso, las antropotécnicas que tienen que ver con elevar la vida a un nivel de fortaleza mental y espiritual, que, dice Sloterdijk, no se le va por encima a los demás, ¿no? La particularidad de estas tecnologías, de estas ascesis, es que llevan implícita un cierto orden moral, una cierta jerarquía, un nuevo orden que depende sobre todo del propio esfuerzo de cada individuo y ya no de la casta social o política a la que se pertenece. Hay tres ámbitos, ¿no? hasta el 19, en los que se da prioritariamente esta experimentación, podríamos decir, constante del sujeto consigo mismo, que son el arte, la educación y el trabajo, ¿no? Sloterdijk define estos tres espacios, el arte, la educación y el trabajo, donde ahí estos hábitos, a partir dice él, del Renacimiento, se externalizan de la vida monástica, de la ascesis monástica, ahí siguiendo mucho a Foucault, ¿no? se externalizan esos hábitos y se transforman en hábitos experimentales individuales, ¿no? Yo creo que hoy en día cualquier periódico ejercicios de la memoria, cómo ejercitar tu voluntad, no sé qué, no sé cuántos, es decir, está en una especie de ejercicios mentales, ¿no? Constantemente estamos leyendo este tipo de planteamientos, ¿no? Que tienen que ver con las neurociencias y que tienen que ver con todo un contexto también de que hay unas antropotécnicas que nos permiten mejorarnos a nivel ya no solamente social, sino individual. Bueno, termino, porque si no me extiendo ya demasiado, pero todo esto llevaría a la cuestión de la libertad, ¿no? Hay en los planteamientos de Sloterdijk, que yo he tratado de resumir en este rato, aparece un vínculo muy fuerte con el pensamiento de Nietzsche, como veíamos, y que ambos, por medio de esa noción de antropotécnica, establecen un vínculo muy fuerte entre las relaciones entre cuerpo y cultura. Es decir, ¿no? Ahí es donde se está centrando la cuestión de los sistemas normativos en los que podemos construirnos como sujetos a partir de una voluntad, y esta es la idea del humanismo, de una voluntad autónoma. Claro, si uno lee a Nietzsche con mucha atención, hay un cuestionamiento muy fuerte de esta idea de una voluntad autónoma, una voluntad que nos define como seres humanos. Y yo creo que este es
el punto central, ¿no? Ya sea desde una dimensión social o ya sea desde una dimensión más personal, la libertad de elección parece, al menos para Sloterdijk, incuestionable. Yo creo que, sin embargo, que este autor no ha tenido suficientemente en cuenta posiblemente las críticas antihumanistas que desde Nietzsche se han llevado a cabo al uso de esta noción de voluntad, de una voluntad autónoma que es capaz de hacer una interferencia, podríamos decir, en el orden causal natural del mundo. El cuerpo es causa, obviamente, podríamos decir, es causa de esta voluntad que somos, pero también es efecto. Nosotros somos efecto en la contemporaneidad más que causas. Efectos de, no lo decimos antes, ¿no? Pero ¿quién ha elegido el colegio al que fue de pequeño o de pequeña? Pues nadie, ¿no? Es decir, Habermas cuestiona precisamente que las tecnologías que se pueden utilizar para manipular genéticamente a tu hijo vulneran su libertad de desarrollar su propia vida. ¿Quién eligió su cole? ¿No? ¿Qué formación has tenido? Es decir, bueno, se puede decir, bueno, uno no puede subvertir los cambios que se te hagan genéticamente al nacer, pero sí puedes subvertir la educación que has recibido, ¿no? De tu colegio de monjas o de tu colegio de curas, por poner un ejemplo, o de otro tipo de colegios, que no quiero. Entonces, ¿no? ¿Hasta qué punto uno es dueño de todos los condicionantes que hacen que, como efecto, como nuestra subjetividad sea efecto de todos esos condicionantes? ¿Hasta qué punto, ¿no?, somos libres en el sentido tradicional? Las tecnologías nuevas, contemporáneas, van a agudizar esa pérdida de libertad de elección con respecto a nuestra propia vida. Ese es el debate. Ese es el debate, ¿no? Es decir, la educación tradicional coartaba menos a los individuos, nos conformaba menos que las nuevas tecnologías. En ese sentido tienen razón Habermas, ¿no?, de que tienen que estar controladas por el Estado, o simplemente cada individuo, en un planteamiento mucho más liberal, ¿no?, puede hacerse cargo de su propia construcción en ese sentido. Bueno, yo creo que la cuestión de la libertad, y con esto termino, está en el centro, y yo creo que en los próximos años este tipo de debates van a centrarse precisamente en la cuestión de la libertad. Yo creo que ese es el gran reto filosófico de los próximos años, va a estar centrado en el uso de las nuevas tecnologías, en el uso de la inteligencia artificial, en el uso de la manipulación genética, las biotecnologías genéticas, para precisamente replantearnos un poco hasta qué punto el concepto tradicional de libertad, que fue fundamental o posiblemente fue el gran invento del humanismo, tiene que ser repensado nuevamente, ¿vale? Bueno, y aquí ya me callo. Gracias. Creo que, no sé, si queréis hacer algún comentario o incluso hasta alguna pregunta, podéis hacer. Así que... Sois libres, sois libres de no hacerlo, Venga. Lo que me estaba preguntando es cómo se entiende todo este tema con la libertad de los padres de actuar sobre su futuro hijo, ¿no? Es un tema que yo creo que tú decías que en el futuro uno de los temas va a ser eso, las tecnologías, las biotecnologías y demás, relacionadas con la libertad, ¿no? Que va a ser uno de los temas de debate. Otro de los temas de debate, para mi gusto, que no sé si conseguirá ser o no, pero a mí me parece que es el momento, es el de ampliar la ciudadanía hacia
menores, la posibilidad de que no sean los padres los que deciden la exposición de los menores en redes sociales, sino que haya una manera, y esa vinculación de vulnerabilidad, y por lo tanto tú eres un ser desprotegido y tienes una gente que te cuida, pero esa gente que te cuida decide por ti. Claro. Y en el caso de las tecnologías y esto, me parece que el cruce da mucho juego. No sé si... Sí, no, me parece súper interesante lo que dices, sí, nunca lo había pensado en esos términos, o sea que, pero vamos, simplemente por lo que estás diciendo, creo que tiene que ver totalmente con la construcción de un determinado concepto de sujeto autónomo a partir de una determinada edad, y antes no, o sea, en esa contraposición, claro, totalmente capacitista, claro que esa dicotomía que decíamos antes, ¿no? O en ese planteamiento binario típico de la metafísica que pone hombre, mujer, humano, animal, adulto, niño, ¿no? Es decir, y parece como que hay una franja en la que en un día de repente cumples 18 años y eres totalmente ya libre, y toda esa libertad que hasta ese momento, no, todos esos límites están siendo repensados con respecto a no solamente a la cuestión de género, la igualdad entre hombres y mujeres, sino también, como os digo, lo que vendrá a contar Katia, que tiene que ver con los límites, ¿no? Y esto es algo que se está pensando mucho, ¿no? Nuestra naturalidad, nosotros no somos, como ha pretendido el humanismo, sujetos, individuos, seres totalmente autónomos del planeta en el que vivimos y del resto de las especies, sino que mantenemos algún tipo de relación, o hasta qué punto, ¿no? Este tipo de discursos antropocéntricos han sido cuestionados, los discursos eurocéntricos han sido cuestionados y muy probablemente los discursos capacitistas por las teorías CRIP, por ejemplo, han sido cuestionados también con respecto a que es un sujeto con una diversidad funcional o una discapacidad, y un niño no deja de ser un sujeto no autónomo, como una mujer lo era no hace tantos años, ¿no? Que tenía que ser tutelada, ¿no? Por su marido, que tenía que ser como un indígena, que también tenía que ser, ¿no? Como se decía en la época, un indígena que también tenía que ser tutelado, y como un niño que tiene que ser tutelado. Y me parece que, desde luego, todo este tipo de reflexiones están encadenadas y que están cuestionando, están erosionando totalmente el concepto de la subjetividad que ha manejado el humanismo y de la libertad que ha manejado el humanismo, o que ha manejado Occidente hasta este momento, y que tienen que ser, y que están siendo repensadas. Lo que pasa es que este es el diagnóstico, ¿no? de la contemporaneidad, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde vamos a ir, ¿no? Pues mira, el año que viene haces tú aquí te vienes tú aquí y nos cuentas lo de, ¿no? Como las prospecciones, ¿no? Precisamente de futuro, ¿no? Donde ¿qué va a pasar en el futuro con este tipo de cuestionamientos que están haciendo totalmente que repensemos todo, que lo repensemos todo totalmente? ¿Qué se puede salvar del humanismo? ¿Es una crisis simplemente? ¿Es un fracaso donde ya este planteamiento de lo humano, tal y como se ha dibujado hasta ahora, no tiene ya sentido? En ese marco binario, dicotómico, no tiene ya sentido volver a pensar en esos términos. Tenemos que aceptarlo en unos términos más pluralistas, más relacionales, más flexibles. ¿Hasta dónde llega la flexibilidad también? Claro, eso es otro debate. Sí, ¿no? Bueno, un poco por ahí iría la cosa. Sí. Y con esto quiero incluir también la herida. Yo creo que la libertad, que efectivamente es un tema que debe abordarse también con la idea de la herida. El cuido y la herida, porque somos estamos heridos. Hay una herida importante que tenemos en la contemporaneidad, justamente perdiendo la relación con lo humano y convirtiéndonos casi en máquinas. Eso, la herida y después el cuidado y la libertad relacionada con esas partes. No sé si me... Sí.
Sí, claro. La cuestión de la vulnerabilidad, de la dependencia, de la relacionalidad, ¿no? Es precisamente otra manera de hablar sobre esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con la crisis del sujeto autónomo, ¿no? Del sujeto libre. Todos somos dependientes en un determinado momento de nuestra vida, todos necesitamos esos cuidados. Ese es lo que está entrando precisamente en cuestionamiento ante un sujeto que se construye de otra manera, ¿no? Mucho más en su relación con los demás, que no tiene por qué ser una relación constantemente jerarquizada, asimétrica. Ese sujeto que se ha construido, ¿no? Que es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Autónomo, pero que es lo que han denunciado casi todos los discursos post de la contemporaneidad, ¿no? El posthumanismo, el postcapacitismo, el postfeminismo, el posanimalismo, ¿no? Vienen a el postcapacitismo. Tienen el fondo, ¿no? Está en el fondo esta cuestión, ¿no? La denuncia de que ese sujeto del humanismo autónomo, libre, en el fondo, ¿qué es? Al final es siempre un sujeto blanco, hombre, hetero, capacitado, racional, es decir, al final, en esa idea de universalidad, y esta es la idea que se está erosionando constantemente, al final esa se ha construido sobre el papel, se ha teorizado sobre un tipo de subjetividad o sobre un tipo de individuo que al final, en realidad, responde a todos los sesgos o a un montón de sesgos, ¿no? De género, de raza, de tal, y que no, en esa cuestión de la autonomía, que no reconoce los grados, que no reconoce la vulnerabilidad, que no reconoce la relacionalidad sobre la que se construye, ¿no? Sujeto puro, ¿no? Blanco, hetero, todo este tipo de cosas, ¿no? Al final todos estamos heridos. O sea, la libertad tiene que estar trabajada desde la herida. Todos estamos actualmente heridos, todos hay heridos, hay trauma. Claro. Sí, totalmente. Entonces, el cuido, que es muy importante, que lo comentaba ella en relación a la herida y la libertad. Ahí hay un pequeño cosmos que se para poder pensarlo. Son como unas palabras, es abrir una puerta de donde están estas tres figuras que hacen un paisaje. Digamos, el paisaje hace la relación de esas partes. Sí, totalmente. Pregunta o entran esas semillas al paisaje. Sí. La pregunta es... O comunitaria, sí. En este caso el Estado que representa a la... Claro, esa es otra... En el fondo la pregunta está muy bien, ¿no? Porque, claro, no deja de ser otra de las dicotomías o otra de los polos, de las polarizaciones o de los planteamientos binarios comunidad o individuo, ¿no? Es que es esto, ¿no? Naturaleza o cultura, comunidad o individuo, ¿no? Constantemente estamos moviéndonos en esas dicotomías que tenemos que repensar de otra manera, ¿no? Que tenemos que pensar de otra manera, encontrar esto, ¿no? Pues planteamientos relacionales que no se muevan en los términos o comunidad o individuo, ¿no? O una cosa o la otra, ¿no? Sino encontrar esos espacios intermedios donde precisamente se construye la individualidad, pero no como algo autónomo que pueda elegir libremente, ¿no? Dándose cuenta de sus dependencias, de su dependencia con respecto a la comunidad, y que la comunidad tiene que respetar
también los planteamientos autónomos. Claro, yo no sabría qué decirte si hay, ¿no? Esto es precisamente lo que se está pensando ahora, ¿no? O sea, cómo encontrar alternativas a ese pensamiento que, o bien, como dice Habermas, tiene que ser comunitario, tiene que estar regulado por el Estado y tiene que estar regulado por la comunidad en el fondo, o liberalizado completamente de cara al individuo. Tenemos otra de las grandes dicotomías, que es comunidad-individuo, y creo que eso también tiene que ser repensado. No te puedo responder más, o sea, no te puedo decir, sí, claro, yo tengo la solución a... Sí, no sabría decirte, ¿no? No sabría decirte todavía si hay alguien que esté... Sí, pero vamos, sí. O sea, yo creo que Bruno Latour, yo qué sé, o Rosy Braidotti, Donna Haraway están pensando en estos términos también, claro. Toda esta gente está pensando en estos términos. Cómo establecer, ¿no?, relaciones de otro tipo, ¿no? De otro tipo, que no sean ni o acentuando la comunidad o acentuando el individuo, ¿no? Es que esa es una pregunta para el año que viene. Una pregunta del año que viene yo creo que la podemos responder, pero este año todavía no podemos responderla. Pero no deja de ser una cuestión económica, ¿no? En definitiva, de lo que se trata es de si el Estado paga por esa libertad que uno se quiere tomar para modelar su cuerpo, para modelar a sus hijos también. Es una cuestión de que uno se paga a sí mismo, como en el modelo de Estados Unidos que estabas planteando. Y, en definitiva, una cuestión económica y jurídica también. ¿Qué hace el Estado? Es decir, ¿hasta qué punto tiene un Estado derecho a moldear los individuos que él quiere tener, ¿no?, que él quiere crear como su propio Estado? Tiene que ver con una cuestión económica y jurídica, ¿no? Sí. Claro. Sí. Claro. O sea, obviamente al final todo es una cuestión económica. Claro, hay sectores muy importantes del transhumanismo. En Estados Unidos, por ejemplo, el transhumanismo es un verdadero grupo de lobby, ¿no? Es un grupo de poder. Tienen canales de televisión, o sea, son sectores muy potentes de tecnología. Hubo hace unos años en Barcelona hubo una como feria del transhumanismo era, ¿no? Y van grupos muy potentes con preocupaciones, siempre tienen un sesgo como un poco mesiánico, religioso, les preocupa, ¿no?, esto de la muerte, alargar la vida, pero es que este tipo de noticias en cualquier periódico o en cualquier telediario que veáis hoy en día están al orden del día, ¿no? O sea, es decir, la muerte no es más que una enfermedad que se puede curar, este es el planteamiento último que hay ahora, ¿no? La muerte es algo que obviamente no, la longevidad, abres el periódico, los 5 alimentos para aumentar la longevidad en 5 años, no sé qué. Hay un estudio que demuestra que si haces pilates vives 4 años más, no sé qué. No sé, dices, pero bueno, o sea, la longevidad, por ejemplo, ahora es una obsesión, ¿no? Y es una obsesión muy típica del transhumanismo, ¿no? Trascender el cuerpo, ¿no?, alargarlo todo lo que se pueda, pero en el fondo lo que hay es una obsesión por trascender la corporalidad, ¿no?, por seguir viviendo, una cosa un poco que tiene un sesgo religioso. ¿Hay algo económico? Obviamente también, y no solamente eso, sino, como decía Sloterdijk, es ¿quién puede leer ciertos textos o quién tiene acceso a la tecnología? Obviamente, ¿quién va a tener acceso a esa tecnología que tiene dinero? Eso ya lo podemos anticipar, ¿no? Eso, o sea, está claro que los que tengan dinero para poder acceder a ella, obviamente. Está claro que la cuestión económica seguro que está de fondo, ¿no? Siempre está de fondo, en todo está de fondo, ¿no? Pero yo creo que se refiere a una cuestión más moral y yo creo que también hay un problema ahí, más allá del económico, que tiene que ver con lo que dice con lo que dice Habermas, ¿no? Es decir, es una libertad en sentido negativo porque no está prohibido, puedo hacerlo, ¿no? O es una libertad, estoy coartando la libertad de tus hijos, ¿no? O sea, diciendo, yo quiero que mi hijo sea rubio con ojos azules, porque mejorar es eso al final, ¿no? Lo que el poshumanismo dice, lo que el poshumanismo crítico viene a decir es,
qué casualidad, ¿no? Que al final lo que quieres es que tu hijo sea más blanco, más rubio, más con los ojos azules, más así, ¿no? Mejorar es eso, ¿no? No cuestionan, ¿no?, lo que es la mejora. Frente al poshumanismo crítico, que vendría a decir algo así como, o algunas propuestas, hagamos sociedades más vivibles, ¿no? Todos estos discursos siempre empiezan con lo mismo. Vamos a curar a unos niños, vamos a usar una tecnología nueva para curar a unos niños que tienen... ¿Quién se niega a curar a unos niños? Nadie, ¿no? Siempre todo es gratis, altruista, ¿no? Ahí se prueba y luego se comercializa rápidamente, porque en el fondo hay una pretensión de comercialización de todo este tipo de tecnologías. Siempre funciona igual, ¿eh? Siempre funciona igual. Eso está muy estudiado ya. Entonces, frente a esa mejora acrítica de la sociedad, hacer sociedades más inclusivas, ¿no? No hay que... claro, siempre se empieza quitando una enfermedad, esto Habermas, no lo he comentado, pero Habermas lo comenta, ¿no? Siempre se empieza curando una enfermedad y luego ya se pasa a una mejora positiva. Es decir, vamos a operar a unos niños para quitarle no sé qué enfermedad de los ojos y ya de paso se los ponemos azules, ¿no? Que mola más, o lo que sea, o lo que, ¿no? Es decir, siempre es igual, siempre funcionan de la misma manera, ¿no? Es decir, siempre se empieza con un planteamiento de altruista y luego se termina comercializando, ¿no? Y en el medio está la cuestión de la libertad, claro, la cuestión de hasta qué punto no será mejor hacer sociedades más inclusivas que permitan o que acepten que haya las diferencias entre los sujetos, ¿no? Que bajo ese concepto de mejora hay una pretensión de homogeneización de los individuos hacia unos ideales que no han sido cuestionados críticamente. Hola, buenas tardes. Hola. Con los últimos comentarios a mí me ha surgido a mí, no digo que no exista. Es posible que exista una dicotomía que no se ha mencionado, y más con el ejemplo que ponías, la de cuerpo y mente. Sí. Si lo que queremos mejorar es el cuerpo, que viva más, que tenga los ojos azules, que sea rubio, blanco, ¿por qué no nos estamos dedicando, volviendo al principio de tu exposición, a mejorar la mente? Porque eso parece que se olvida un poco, ¿no? La mente desde el punto de vista moral, emocional, etcétera. Bueno, el texto que he leído de Dieguez mencionaba, ¿no?, que no solamente era una cuestión física, sino que también era una cuestión psicológica, era una cuestión emocional, era una cuestión de... Es decir, claro que no se olvida, claro que no se olvida. En la feria esta que os decía de transhumanismo de hace unos años que estuve en Barcelona, había una empresa que ofrecía una operación a los niños pequeños para hacerles la nariz así con una operación más grande. Entonces la idea era que entraba más oxígeno y el cerebro crecía más. Y tu hijo iba a ser más inteligente porque... No, de verdad, yo vi cosas totalmente delirantes allí, pero que están fuertemente respaldadas en Estados Unidos, Empresas que tienen mucho poder, que tienen mucho dinero y que están pensando en estos términos, ¿no? Es decir, al final también quieres que tu hijo sea más, o hija sea más, mejor hijo que hija, Yo esto también lo he oído. Un niño tiene menos problemas en la vida que una niña, Que esto se oye, por ahí, que alucinas, pero se oye. Es decir, si puedes elegir, mejor un niño que una niña. Si puedes elegir, ¿no? Claro, se trata de eso, ¿no? De que los padres ejerzan su libertad de elección coartando precisamente, ¿no?, la libertad de los hijos, ¿no?, de las hijas, ¿no? Pero sí, ¿no? La cuestión psicológica también está, claro, y la cuestión intelectual también. Un cerebro más grande, tal, haría que el niño fuera más inteligente y estudiara en Harvard al final y todas esas cosas, ¿no? Especialmente los discapacitados intelectuales. Claro. Ahí la cuestión del capacitismo, toda la teoría CRIP cuestiona esto, ¿no? Y todos
esfuerzos que se hacen de inclusión, no de mejora de un problema, sino tratar la cuestión de otra manera, ¿no? Entonces el poscapacitismo tendría que ver con esto, ¿no? Aunque es un campo también muy complicado, donde hay muchos, ¿no? Todas las cuestiones de las neurodiversidades, por ejemplo, ¿no? Si el autismo tiene que ser tratado como una neurodiversidad o no, porque tiene que ver también con los derechos. Es decir, cuando uno tiene un niño o un hijo con autismo, depende de qué tipo, una persona con autismo quiere ayuda, subvenciones, colegios especiales, no sé qué, no sé cuántos, es decir, van aparejados derechos a este tipo de problemas, no solamente eso, este tipo de cuestiones filosóficos, quiero decir, luego tienen su repercusión social y económica también en este sentido, ¿no? Es decir, ¿qué consideramos que es una discapacidad, qué no, qué es una diversidad, qué tal? Claro. Hay todo un debate de revisión con respecto a las discapacidades intelectuales, pero es muy complicado ese debate, muy complicado, porque Silicon Valley está lleno de autistas, de gente con autismo, que no necesitan ayudas económicas, pero si tienes un hijo que es escapista, pues necesitas ese tipo de ayudas y ese tipo de soporte estatal, ¿no? Es decir, abre un tema, claro, por eso digo, hay muchos temas éticos aquí metidos también, en esta cuestión de utilizar la tecnología para simplemente curar, ¿no? El problema es, no necesitaremos sociedades más inclusivas, simplemente, ¿no? Que no vayan tan aceleradas, que simplemente entiendan que la diversidad de lo humano, ¿no? No sé si... Bueno. Igual se me oye, soy un poco profano y a lo mejor la pregunta es un poco absurda, ¿no? Pero ¿qué papel tendría en esa revisión del humanismo lo inconsciente, lo más irracional, lo más animal del ser humano? Que seguramente hay una parte que es positiva y muy salvable, vamos. Sí, ha habido un momento en el que he aludido, ¿no?, a esta cuestión de la corporalidad, del cuerpo en Nietzsche, que es donde reside de alguna manera el fondo de indeterminación, podríamos decir, ¿no? Es decir, algo que no es calculable, ¿no? El cuerpo entendido como una instancia que no es del todo determinable, ¿no? El transhumanismo se mueve en el campo de las neurociencias, se mueve en el campo de las ciencias en general, con precisamente la intención de poder determinar todo y de que todo pueda ser manipulado científico-tecnológicamente, ¿vale? Y para eso tiene que ser calculable. Lo indeterminado no le interesa, pero esto es un clásico de la filosofía, ¿no? Es decir, a Platón le interesa todo aquello que es fácilmente conceptualizable, eso lo considera susceptible de ser conocido. Todo lo que tiene que ver con la corporalidad, pasiones, emociones, afectos, este tipo de cosas, por ejemplo, no son fácilmente medibles, no son fácilmente... Esta es una de las obsesiones de la inteligencia artificial ahora, ¿no? Y es uno de los grandes debates con la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la emocionalidad es fundamental para entender la inteligencia? Y una emocionalidad, una emoción, siempre va ligada a un cuerpo, a una carnalidad. Si no hay carne, no hay emoción, y la inteligencia artificial nunca va a tener carne. Hay algo en la carne, dicho así, literalmente, hay algo en la carne que hace que guarda ese fondo de indeterminación, que guarda ese fondo que tiene que ver con lo emocional, con lo afectivo, que no es calculable, que no es previsible. Y ahí todos estos autores es donde precisamente se centran, ¿no? Es decir, hay que recuperar ese fondo de indeterminación, esa corporalidad que hace que inevitablemente no seamos totalmente previsibles frente a la materialidad de los chips y de las máquinas, ¿no?, que sí que es una materialidad. Entonces yo creo que el concepto de carne se convierte en un concepto filosófico importante, ¿no? No el de material, no el de la materialidad, sino el del cuerpo de carne.
Hay algo ahí que no somos capaces de llegar a someter científicamente, ¿no? Y ahí reside ese fondo de irracionalidad, de indeterminación, de posibilidad de creatividad, de resistencia. Reside ahí. Yo creo que para todos estos autores el cuerpo es importante en ese sentido. No sé si... Pues nada, la próxima sesión viene Germán Cano y también podéis seguir, si asistís, y seguramente le dará continuidad un poco a este tipo de debates y podremos seguir debatiendo porque, vamos, no acaba hoy el tema, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos y a todas.